Este es el tercer video correspondiente al tema flexión pura en hormigón pretensado. El mismo complementa, pero no sustituye, a la lectura del fascículo de teoría. Veamos ahora el pretensado postesado con adherencia. Como vimos unas diapositivas atrás, lo que tenemos aquí a la vista es una viga en la cual se han posicionado vainas estancas, en este caso de chapa galvanizada, helicoidales, pestañadas, que están firmemente unidas a la jaula de armadura de modo de asegurar su posición durante el hormigonado. Dentro de estas vainas están dispuestos los elementos tensores que se ponen en tensión una vez que la pieza ha cobrado resistencia luego de un curado y de un desencofrado. Aquí se están enfilando los anclajes, se ha posicionado el gato y una vez que los anclajes han sido clavados por el gato, se procede a la inyección de las vainas con una lechada de cemento. Estas lechadas tienen características muy específicas y rigurosas para asegurar que las vainas son adecuadamente llenadas y que no dejan atrapado aire en su interior que, sumado a humedad, podría dar lugar a corrosión en los cables. Estas lechadas se denominan lechadas estables, es decir, son lechadas que luego de un tiempo de estar en reposo no pueden presentar una exudación de agua mayor que un determinado estándar fijado por las normas. También estas lechadas tienen que ser fluidas, para lo cual lo que se hace es poner lechada dentro de un cono como el que estamos viendo a la derecha y medir el tiempo que dicho cono tarda en vaciarse. Esos tiempos también se especifican de modo de asegurar la fluidez de las lechadas. Además, las lechadas cuentan con otro tipo de aditivos que son aditivos expansivos, de modo de evitar que al fraguar la lechada deje una pequeña cámara de aire entre la lechada endurecida y la vaina. En el pasado se han detectado muchos problemas originados en inyecciones defectuosas. Estamos viendo aquí algunas fotografías de, casos que podemos calificar como patológicos, patologías que dan lugar casi siempre a la aparición de corrosión en las armaduras y en muchos casos directamente al corte de las armaduras. Estamos viendo aquí el trazado de una vaina correspondiente a un elemento continuo, a una viga de 2 tramos. Estamos viendo varios puntos interesantes. El primero es el G, que es el punto de inyección, el D, que es un punto de drenaje, y el B, que es un punto de venteo. Es decir, por los puntos B sale aire y por los puntos D sale lechada. Es decir, lo que se hace durante el proceso de inyección es dejar estos elementos abiertos hasta que se observa en el caso de los puntos D salida de lechada y en el caso de los puntos B hasta que deja de salir aire. La diferencia importante entre esta diapositiva y la anterior es que el cable o el elemento tensor presenta un empalme. El empalme está marcado aquí con una flecha que dice junta de construcción. Los empalmes son elementos costosos porque en ellos debe asegurarse la continuidad mecánica del cable y además evitar que en dichos elementos el cable pueda sufrir daños durante los procesos de tesado o retesado. Las vainas no necesariamente son metálicas. Si bien en la mayoría de los casos suelen serlos, también existen vainas de PVC. Los acoples de las vainas son elementos muy importantes debido a que si no son absolutamente estancos, durante el hormigonado podría colarse lechada dentro de la vaina y provocar una obstrucción
trabando el libre desplazamiento de los elementos tensores. Los elementos tensores suelen venir en tres formatos: alambres, trenzas y cordones. El alambre obviamente es el elemento más simple. En el comercio se pueden conseguir alambres de 2,25 y 3 milímetros de diámetro, y las trenzas y los cordones vienen en general en bobinas autodesarrollantes, es decir, en bobinas de diámetro muy importante, de modo de no originar tensiones significativas en el elemento tensor, y además autodesarrollantes, es decir, que si uno empuja la bobina termina dejando un cable perfectamente recto. Los cordones son disposiciones helicoidales de alambres alrededor de un alambre central, mientras que las trenzas no presentan este alambre central. Los cordones que se comercializan en la Argentina son de 7 alambres de 2,25 milímetros, que dan lugar a los cordones de media pulgada, o de 7 alambres de 2 milímetros, que dan lugar a los cordones de 0,6 de pulgada. Si bien son menos comunes que los elementos descritos anteriormente, también se encuentran en el mercado elementos tensores roscados. En la figura pueden verse dos configuraciones típicas de roscas. A la izquierda puede verse un anclaje correspondiente a cordones. En el extremo del anclaje se ven las cuñas, mientras que a la derecha el elemento tensor es una barra roscada y lo que se ve en el extremo es una tuerca. Como puede apreciarse en la zona inferior izquierda, alrededor de los anclajes de cordones se requiere la disposición de espirales. Esto se debe a que los cordones se abren para entrar en la criba, mientras que en el caso de los elementos tensores tipo barra no se requiere este tipo de armadura adicional. Este es un detalle de un anclaje tipo Freycinet. Este es un anclaje en el cual se ven otros elementos. Se ve la aproximación de la vaina hacia el extremo, una trompeta, que es el lugar donde los cables comienzan a abrirse, la cabeza de anclaje, que es en definitiva una criba, una placa de apoyo que queda embutida en el hormigón, y finalmente las cuñas, que son las que proveen la fijación a los cordones luego de tesados. En el caso de las losas pretensadas, la altura disponible para ubicar un anclaje siempre es pequeña. Por lo tanto, la disposición de la apertura de los cordones al llegar al extremo es horizontal, y los anclajes también son apaisados de modo de ocupar la menor altura posible. Aquí se ve un anclaje en losas, la disposición apaisada y la actuación de un gato que va tesando un elemento tensor a la vez. Finalmente, luego del tesado, y como se aprecia en la figura de la derecha abajo, los cables son cortados con una moladora. Los anclajes de elementos de tesado siempre responden a patentes, es decir, no es que una empresa constructora puede desarrollar su propio sistema de tesado y emplearlo en una obra, sino que siempre se recurre a un subcontratista que es quien tiene la habilitación para el uso de la patente a nivel local. Aquí estamos viendo distintos tipos de sistemas de pretensado correspondientes a la empresa BBRB. Hasta ahora se ha venido hablando de anclajes activos, es decir, de los anclajes que se disponen en el extremo desde el cual se ejecuta el tesado. En el extremo opuesto, raramente se emplean anclajes activos. Se utilizan los denominados anclajes pasivos, que son mucho más económicos. Aquí se ven distintas disposiciones posibles para realizar el anclaje de los elementos tensores en este tipo de anclajes denominados pasivos.
En esta diapositiva se muestran algunos acopladores. Ya se ha dicho que son necesarios cuando las longitudes de cable a emplear son muy grandes o bien cuando se ejecuta la obra por etapas. Veamos entonces la secuencia de un postezado con adherencia posterior. En la parte superior vemos el posicionamiento de la cabeza de anclaje. En segundo término, el posicionamiento del gato y de las cuñas. En tercer lugar, el tesado de los cordones. El siguiente paso es el enclavamiento de las cuñas. Y siempre hay que tener presente que el proceso de tesado es una operación sumamente delicada porque se están empleando fuerzas muy grandes. Cualquier error puede dar lugar a accidentes. Durante el proceso se miden siempre dos cosas. Una de ellas es la tensión en los cables, que se determina indirectamente a través de la presión en el manómetro de la bomba de tesado. Y el segundo es el recorrido de los cables, es decir, el alargamiento que sufren los cables. De esta forma puede determinarse si existe algún atascamiento a lo largo de la longitud del cable dentro de la vaina. Como ya se ha dicho, hay que tener mucho cuidado en asegurar la posición de las vainas para que durante el hormigonado las mismas no varíen su geometría. En esta figura se está viendo una disposición que no es muy habitual en elementos postezados. Como puede apreciarse, algunos de los elementos tensores terminan anclándose en el lomo de la viga y no en el extremo, como es la práctica más corriente. Aquí puede verse una disposición genérica de cables. Dos de los cables que llegan al extremo están anclados en el lomo de la viga, mientras otros dos están anclados en el extremo. También puede verse que todos los sistemas de anclaje presentan una espiral en la zona de trompeta en la cual los cables se van abriendo hasta llegar a la criba externa. Al analizar y comentar vigas pretensadas pretesadas, se hizo hincapié en que las mismas tenían una geometría constante de punta a punta, es decir, que la sección transversal de la viga no se modificaba. Vemos aquí vigas pretensadas postesadas. Se aprecia claramente que en los extremos la sección transversal no es la misma que en el centro del tramo. Existen engrosamientos necesarios para alojar las trompetas y los anclajes. Recapitulando, se repasaron los principales aspectos relacionados con la construcción de elementos pretensados postesados con adherencia. Se describió la secuencia de construcción, arrancando por el posicionamiento de la vaina dentro de la jaula de armaduras, el hormigonado y curado, la puesta en tensión y acuñamiento de los elementos tensores y, finalmente, la inyección de las vainas con lechada. Se mostraron algunos detalles referentes a la ubicación de drenajes y venteos. Se mostraron algunos detalles de los elementos tensores disponibles en el mercado, trenzas y cordones. Se repasaron algunos detalles referentes a anclajes activos y pasivos, como así también algunos sistemas de acoples.